Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al panel hacia una planificación sostenible del sector hidroenergía. Mi nombre es Bruno Monteferri, soy parte del equipo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y desde hace 6 años que venimos trabajando, investigando sobre los retos que implica la construcción de proyectos de centrales y de la UTEC, y a partir de eso también a especialistas de TNC, y es con ellos que hemos trabajado en la elaboración de recomendaciones que esperemos sean de utilidad para funcionarios, para poder mejorar los procesos de planificación, la fase de estudio, y también la implementación de centrales hidroeléctricas, si es que en el futuro estas se siguen desarrollando en ríos de la cuenca amazónica. El día de hoy vamos a reflexionar sobre estos temas y para ello se han invitado a 3 panelistas que estoy seguro que por su experiencia van a poder dar importantes aportes respecto a estos retos. Nuestro primer panelista es Mariano Castro. Mariano Castro es viceministro de Gestión Ambiental. Ha sido además, hace años, cuando yo empezaba a hacer mis prácticas en Derecho Ambiental, secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente, lo que demuestra la experiencia que tiene Mariano en el sector. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también docente de Derecho Ambiental en la Universidad Católica. Ha ocupado importantes cargos en la Asamblea de Naciones Unidas de Medio Ambiente y también en la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental. Coordinó además para Perú la evaluación de desempeño ambiental del Perú para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nuestro segundo panelista es Gastón Pantoja. Gastón es ingeniero agrícola. Ha trabajado por más de 30 años en instituciones del Ministerio de Agricultura. Antes también trabajó en la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de Recursos Naturales. Y actualmente es responsable del área de aguas superficiales de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional de Agua. Nuestro tercer panelista es Cristian Contreras. Cristian es especialista en infraestructura en The Nature Conservancy, es ingeniero geógrafo, ha tenido estudios de posgrado en Ciencias Ambientales y Política Social, y tiene más de 20 años de experiencia, principalmente en temas de infraestructura sostenible, liderando proyectos de desarrollo energético sostenible, de mitigación de impactos a la biodiversidad en proyectos de infraestructura, y de sostenibilidad en infraestructura en coordinación con el gobierno peruano, el sector privado y la sociedad civil. Ahora sí, para empezar con las preguntas y conocer los aportes y reflexiones de este distinguido panel, vamos a hacer la primera pregunta, y tiene que ver con lo que nos ha presentado ya el ingeniero Leo Guerrero. El ingeniero Leo Guerrero, en su exposición, nos mostraba este importante rol que cumplen los ríos que conectan los Andes con la Amazonía. Nos quedó clarísimo que una de las principales características que tienen estos ríos es que son sumamente dinámicos. No solamente por los cambios en los niveles de agua entre las épocas secas y las épocas de lluvia, sino principalmente por la cantidad de sedimentos que van cargando los ríos y que son claves para temas como la productividad pesquera, para la formación de playas, y el hecho que también los mismos ríos se cumplen un rol como vías de transporte, no solo para personas, sino también para la migración de peces, hacen que la planificación y la implementación de centrales hidroeléctricas en estos ríos sea sumamente compleja. Vamos a escuchar varias recomendaciones y propuestas concretas de nuestros panelistas, pero quería empezar con una pregunta un poco más abierta, y es, conociendo el dinamismo que tienen estos ríos y los retos que implica poder implementar proyectos de este nivel de infraestructura, ¿cuál sería el principal reto que ustedes elegirían para trabajar para que estos proyectos se den de una manera más sostenible? Vamos a dar la palabra primero al viceministro Mariano Castro, seguimos luego con Gastón y terminamos con Cristian. Mariano, por favor. Muchas gracias, Bruno, por la invitación. Además, por cierto, también al doctor Patrick Benail, director del Centro de Investigación y Tecnología del Agua, CITA, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, por todo ese esfuerzo de 3 años, ¿no? En donde CITA, es decir, el Centro de Investigación y Tecnología del Agua, ha venido generando información, conocimiento,
y que sin duda, no solamente ellos, sino además interactuando con proyectos de inversión que están en marcha, con procesos de toma de decisiones, con políticas a nivel de infraestructura y competitividad y diversas otras políticas públicas. Y además, está claro a partir de la presentación también hecha por el doctor Goulding, entre otros especialistas que han estado en estas jornadas, ¿no?, que este esfuerzo del Centro de Investigación en Tecnología del Agua se suma al proceso que durante varios años se viene trabajando en la Amazonía y que además abre horizontes nuevos a jóvenes que en su tarea de formación e investigación en la universidad son fundamentales para el desarrollo de nuevas capacidades. Quiero, en relación con la pregunta, quiero destacar que, a ver, es un reto y ese pedido que nos hace Bruno, así que yo creo que debemos ubicar el reto dentro de los escenarios deseables de desarrollo del país, ¿no? Y para evitar además escenarios no deseables para el desarrollo del país. Y para esos escenarios deseables, sin duda, el factor del cambio climático y su interacción con el desarrollo del sector hidroeléctrico resulta lo más relevante, ¿no? Y en esa línea, creo que el Perú debe seguir impulsando y además monitorear y aplicar efectivamente no solamente la reciente contribución, no solamente determinada, que se presentó en diciembre del año pasado y que ha sido ratificada e impulsada a través de la próxima declaración de una emergencia climática, incluye medidas vinculadas al sector energético, ¿no?, en donde se señala uno de los principales retos, el impulso de un mayor porcentaje de energías renovables en la matriz energética nacional. Dentro de esto aparece la hidroenergía, que es el punto que plantea uno en la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principal reto de planificación y desarrollo? Bueno, aquí creo que el principal desafío es incrementar porcentaje de energías renovables, pero en el caso de las hidroeléctricas en particular, debemos destacar de que, claro, es importante que no solo sean distinguidas a partir de si son energías limpias o no en términos de gases de efecto invernadero, ¿no?, donde además en la Amazonía hay una particularidad porque se juntan grandes territorios a partir de embalses. Eso genera igualmente un porcentaje importante de gases de efecto invernadero, como está demostrado en estudios varios que realizamos hace varios años, ¿no?, a propósito de las mega hidroeléctricas de Inambari, etcétera, ¿no? Ahora, por lo tanto, es necesario que la promoción de energías renovables, como por ejemplo hidroeléctricas, no vaya a ocasionar otros impactos o efectos ambientales no deseables. Para ello, por lo tanto, no solamente resulta fundamental el mayor conocimiento de la ecología andino-amazónica, sino, como bien destacó el doctor Goulding, la ecología hídrica y los procesos ecológicos asociados en la Amazonía continental, considerando además las experiencias que se han realizado en el espacio amazónico, en otros países, también en nuestro país, por cierto. Y entonces ese es el principal desafío. En escenario deseable, impulso de energías renovables, pero integrando el conjunto de factores necesarios en los proyectos y la planificación que resta, por cierto, desarrollar con más fuerza y incrementar al porcentaje de energías renovables al 20%. Esa es la propuesta que tenemos desde el sector ambiental. Perfecto. Dado que justamente has hablado y has terminado esta reflexión justo con los retos a nivel de integrar estos escenarios deseables, a nivel de planificación, y dado que Cristian Contreras has estado trabajando más desde excelente, yo iba a preguntar si es posible, Cristian, que tú seas el segundo en responder esta pregunta, para seguir un poco con la conversación y la narrativa adecuada. Sí, Bruno, gracias. En principio, bueno, buenas tardes con todos y todas. Agradezco al Citautec por la invitación. Felicito la iniciativa de poder discutir estos temas. Saludo también a mis colegas del panel. Un gusto verlos también por acá. Bueno, sí, primero reafirmar que estamos trabajando de manera colaborativa, como has mencionado, con la cita de otros
a difusión, que es tan importante contribuir con ciencia, información que tiene, y complementando el buen mensaje de Mariano, yo quisiera concentrarme un poco en desagregar en un breve minuto, de repente, cuáles son los componentes, digamos, que nos lleva a esta reflexión, ¿no? Estamos hablando de infraestructura hidroeléctrica, que de por sí puede ser una solución a la demanda energética que tenemos, especialmente en contexto de transición energética. Sin embargo, sabemos que son proyectos complejos, no están exentos de controversias y, digamos, algunos impactos serios sobre también la naturaleza. En estos renovables no convencionales como lo eólico y lo solar, ¿no? ¿Cómo se pueden complementar estas? Pero a la vez que logramos desarrollar, a la vez protegemos y generamos una optimización de los beneficios para las comunidades, para la naturaleza y para el clima. Es así que desde TNC venimos promoviendo como uno de los retos, por ejemplo, el tema de la transición a energías renovables. Lo mencionó Mariano, tan importante en este contexto en el cual el país tiene ya compromisos también internacionales que cumplir, que nos llega a ciertas metas. Y entonces, para nosotros, ¿cuál es el papel de la hidroeléctrica dentro de ese cambio? Dentro de lo que TNC ha venido acompañando a nivel en sus diferentes países en los que trabaja, y ese expertise que traemos en Perú, buscamos en realidad trabajar en una combinación óptima de tecnologías de generación energética, eléctrica en este caso, que cumplan tres requisitos: que sean bajas en emisiones, que sean bajas en costos y que también que sean bajas en impactos. De tal manera que, como mencioné hace un momento, podamos maximizar los beneficios para las personas, para la naturaleza, significativo en el rol que las hidros pueden jugar en adelante, ¿no? Ya estamos viendo del papel histórico que han jugado, dada la importancia que tiene también lo hidro en la matriz energética del Perú. Estamos pensando a futuro, por ejemplo, podría esto fácilmente alimentar el desarrollo, por ejemplo, de nuevos proyectos solares y eólicos, que son tecnologías intermitentes, no son, digamos, necesitan todavía un respaldo energético. En este caso, las hidros pueden sustituir en sistemas híbridos, por ejemplo, bastante bien eso, ¿no? Entonces, eso nos lleva, para ir cerrando esta idea también, a pensar desde una perspectiva que es importante también cuando pensemos en infraestructura. ¿Cuál es la sostenibilidad de esa infraestructura? Entonces, para nosotros, a la vez de que esa infraestructura responda a una transición energética, también debe procurar ser una infraestructura sostenible. Esto es una pregunta que siempre, digamos, nos hacemos, ¿no? ¿Es posible hoy día producir energía eléctrica que, además de sostenible, pueda también mejorar la calidad de vida en las personas y, digamos, generar condiciones más allá de solamente brindar electricidad? Y sí, sí es posible. Eso depende de cuán bien se aplica. Gastón, por favor, te doy el pase para que tú también puedas abordar esta película a la elección de un reto que tú veas alrededor de la construcción de hidroeléctricas en el Perú. Un agradecimiento, ¿no?, por esta invitación, el reto, ¿no?, en el caso de un desarrollo sostenible y enfocado básicamente a las centrales hidroeléctricas, ¿no? Bueno, como Autoridad Nacional del Agua, nosotros, bueno, tenemos ya normado todo el procedimiento, ¿no?, para la evaluación de recursos hídricos, digamos, en el marco de la 07, que nosotros lo conocemos, ¿no? Es una resolución jefatural, ¿no?, 07-2015, ANA, que norma todo el procedimiento para poder efectuar los estudios de evaluación de recursos hídricos y que conlleven a un derecho de uso de agua, ¿no? Pero como reto específicamente, ¿no?, el Perú tiene pues 159 unidades hidrográficas, ¿no?, de los cuales pues como ANA estamos pues en un promedio de entre 30 y 40% como estudios, ¿no?, de recursos que grande superficial, sino también el subterráneo, ¿no?, pero con este contenido adicional, si se puede llamar, ¿no?, que básicamente es efectuar un balance hídrico en situación actual, ¿no?
y un balance hídrico en situación futura, considerando los diferentes escenarios o modelos de cambio climático. Y actualmente ya lo venimos realizando este año. Estamos actualmente realizando 15 en julio del año que viene, debemos tenerlo concluido, ¿no? Y en el cual básicamente muestra eso, ¿no? Balance hídrico en situación actual, ¿no? Balance hídrico bajo los diferentes modelos de cambio climático y los escenarios, ¿no? Entonces, en este plan nacional, ¿no? Vamos a dar énfasis, ¿no? A la zona oriental y a la zona central, ¿no? De tal manera que estos estudios van a estar integrales, digamos, a disposición. ¿Qué tiene estos estudios? Y ustedes son estudios libres que están en la página del ANA. Si yo miro mi mano, ¿no? Cuando uno determina la oferta hídrica, ¿no? Yo lo determino la oferta hídrica a nivel de la estación hidrométrica, pero también determino la oferta hídrica en cada una de estas subcuencas, ¿no? Y eso nos sirve para fines de planificación, porque cada subcuenca desde ya tiene una disponibilidad hídrica, ¿no? Perdón, tiene una oferta hídrica, porque ya la disponibilidad es el balance hídrico propiamente, ¿no? Y algo más, los estudios, cuando se habla del reto, los estudios ya están enfocados, ¿no? A determinar un caudal ecológico, ¿no? Determinar el caudal ecológico tanto en el punto de captación como, ¿no? En el cual es derivada la estructura. Nosotros ya tiempo atrás normamos pues la determinación del caudal ecológico y con el porque así nos indica el diseño de la infraestructura, dañaría, como usted lo sabe, pues las turbinas, ¿no? Pero ese es el gran reto como Estado, ¿no? Tener los estudios de evaluación de recursos hídricos de las 159 unidades hidrográficas del país, ¿no? Y que sirva para la gestión, para la toma de decisiones y para aquellos entidades privadas que pueden hacer uso de esta información, ¿no? Sí. Yo creo que eso es, por el momento, podríamos continuar, ¿no? Si hay alguna inquietud más. Gracias. No, te agradezco por ello y también por haber tocado al final también esta reflexión sobre el análisis de la importancia que tienen estos flujos sedimentos a la hora de analizar estas cuencas, así que en la siguiente pregunta voy a incidir un poquito más sobre ello y sobre la perspectiva que tiene la ANA al respecto. Pero regresamos primero con Mariano. Y Mariano, nos has dejado al inicio con esta mirada, te agradezco siempre tratando esta mirada sistémica de primero la parte histórica de los trabajos que se han venido haciendo alrededor del tema desde hace años, ya con las represas de Inambari, Paquetzapango, y ahora más adelante también con los proyectos que hay en el Marañón, donde también se ha generado información interesante para poder entender cuáles son las cuestiones que hay que atender para que estos proyectos, si se hacen, sean de una manera adecuada, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar también, desde la perspectiva del Ministerio del Ambiente, que ya adelantaste un poco cuál es la posición, ¿qué estándares, o sea, mirándolo así, con la misma mirada que tienes tú, una mirada sistémica, actualmente todavía no tenemos en el marco regulatorio una obligación de poder hacer un monitoreo de un marco legal robusto que mire un análisis de los impactos acumulativos si es que se plantean diversas represas en una misma cuenca. Y la forma como se tiene ahorita la planificación es un poco aislada, ¿no? Más depende del inversionista, buscar un proyecto, ver que sea viable y promover un proyecto de inversión. Entonces, ahí mi pregunta que te haría, Mariano, es, ¿valdría la pena que en este momento, digamos, para aquellos ríos que sí sean
claves por el rol que cumplen de conexión entre los Andes y la Amazonía, por los procesos ecosistémicos que también mencionó el doctor Goulding, de repente poner, no sé, pienso en elevar estándares para aquellas cuencas, o de repente hacer una moratoria, o tener un registro especial de ríos que, al igual que como tenemos áreas protegidas, digamos, tienen un nivel superior de protección o de medidas o condiciones de uso, estos ríos también tengan lo mismo. Entonces, de repente, si se comienzan a mejorar y los procesos se hacen primero en ríos tributarios y no en estos ríos que de repente sean los más emblemáticos, ¿qué opiniones podrías tener sobre la misma? Gracias, Bruno. Creo que tú has señalado varias rutas, ¿no? Muy concretas. A ver, en primer lugar, resulta claro de que en los últimos 15 años, ¿no? La magnitud, tipo, impactos que tienen los proyectos de inversión en la Amazonía son más significativos y que requieren un fortalecimiento del conjunto de las políticas e instrumentos y las capacidades de gestión, ¿no? Entonces, me parece muy importante el desarrollo que ha venido haciendo la UTEC a través del CIPA, ¿no? Con estos tipos de formación, etc. Pero, y esto demuestra también de que, efectivamente, frente a proyectos, por ejemplo, de megacentrales hidroeléctricas, que además tenía un componente vinculado a soberanía nacional, energética, por las corruptas relaciones con Brasil, etc. No con Brasil, sino con determinadas empresas, perdón por la imprecisión. Esto obliga efectivamente a ser más robusto, como tú señalas, en tu pregunta, ¿no? Y una primera cuestión que debemos robustecer de forma significativa es la información, ¿no? Y conocer estas particulares que muy bien lo han dicho en las presentaciones, ¿no? Y a lo largo del proceso de trabajo que ha generado UTEC en esta materia, eso lo ha mostrado con fuerza, ¿no? Ya teníamos una serie de evidencias, por cierto, el propio doctor Goulding decía en los 70, cuando empezó, pues no había información. Hoy día hay mucho más información, pero todavía se requiere efectivamente generar desde nuestras condiciones y capacidades frente a las características que tienen nuestros ríos amazónicos y a partir de ahí generar las propuestas de desarrollo integradas a estas características. Solamente nosotros, con la cooperación diversa que puede desarrollarse, es decir, en el país, desde generar efectivamente unas opciones muy concretas de atención. La segunda cuestión, en términos de cómo robustecer, ¿no? Está el tema, efectivamente, tenemos en la Política Nacional del Ambiente, recuerda, yo estoy aquí en el Ministerio de Diciembre, y hemos venido impulsando la política, y finalmente se logró la aprobación de la política al año 2030, integrando el conjunto de tareas vinculados a este ámbito, relacionados no solamente al ámbito sectorial, energético, sino también vinculado a lo que son instrumentos. Y estamos en pleno proceso de actualización, ya está una versión que fue publicada en su momento, el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Entonces, sin duda, los proyectos energéticos, a partir de la experiencia registrada, ¿no es cierto?, es que debemos efectivamente asegurar que ya no son proyectos menores, ya no son proyectos que se realizan sin mayor impacto y tienen las características que he señalado. En consecuencia, lo que apuntamos es que tengan una correcta identificación y caracterización de los impactos y puedan efectivamente analizar además el problema de gobernanza que hay a partir de la distribución de competencias entre los sectores y las regiones, donde aparecen también complicaciones adicionales. Y luego, resulta fundamental, por cierto, de que lo que ha señalado en varias intervenciones previas sobre el mejor manejo de la línea de base, es un asunto fundamental, ¿no? En donde la capacidad de información del país, es decir, del Estado, respecto del conjunto de desarrollo de necesidades que tienen las poblaciones ribereñas, las poblaciones amazónicas, y el desarrollo de proyectos diversos aseguren la sostenibilidad de estas intervenciones que son significativas, ¿no?
y que deben considerar, pues, efectivamente, no solamente el caudal ecológico, lo cual ya tiene complejidades, sino todos los aspectos que bien han aportado las investigaciones de UTEC en diversos ríos amazónicos, ¿no? Mostrando efectivamente de forma muy clara las necesidades de que no solamente en las líneas de base, sino también en las alternativas de solución. He hecho algunas anotaciones aquí para poderlas desarrollar, ¿no? Acá ya lo que es importante, los temas, los puntos que han mencionado, ¿no? Un poco voy a ir armando el contexto, ¿no? Para que se pueda entender, ¿no? Puede ser un poco más fácil, digamos, ¿no? A ver, cuando una entidad, perdón, cuando un particular o alguna empresa requiere desarrollar un estudio de evaluación de recursos hídricos, ¿no? O seguir el procedimiento dentro del marco de los CIAs, y dentro del marco de los CIA está las centrales hidroeléctricas. Esto ya se encuentra normado, ¿no? Y en la elaboración de un contenido mínimo, llamémoslo así, para que se entienda, de la hidrología, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el estudio, llamémoslo hidrológico, tiene la oferta, me centraré en los capítulos más principales, tiene la oferta, la demanda, el balance hídrico, pero también tiene dos componentes importantes, que es la determinación del caudal ecológico y el transporte de sedimentos, definitivamente, ¿no? Cuando ya el estudio, y hay que acordarse de esto, cuando el peticionario presenta, tiene los 2 años para que pueda elaborar el estudio dentro de lo que está establecido en las normas. Y este estudio ya viene para fines de evaluación, ¿no? Entonces, definitivamente, esto se encuentra normado. Pero, ¿cómo analiza el ANA en sus estudios de evaluación? El ANA realiza los estudios integrales. ¿Qué significa esto? Que evalúa la oferta, la demanda, efectúa el balance hídrico a nivel de valle y determina las ofertas hídricas en cada subcuenca, de tal manera que aquellos que quieren hacer uso para fines de planificación pueden usar los caudales en cada uno de los y va a encontrar y los rendimientos específicos de cada una de ellas con fines de planificación, con fines de proyección de algún tipo de estructura, ¿no? Es importante que se pueda ver. Con relación al caudal ecológico, esto ya se encuentra normado en un dispositivo legal, ¿no? En el cual debe ceñirse a lo que está establecido. Mencionaste algo que es importante, ¿no? La parte de la inclusión, ¿no? De los aportes, ¿no? A la ANA, ¿no? Definitivamente sí. Definitivamente ustedes son la academia, ¿no? Y como academia tienen ese background de la investigación, ¿no? Y nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿no? Ya hemos escuchado de esa problemática, ¿no? De la parte de sedimentos, que hay poca información, también a nosotros nos cuesta. Sin embargo, podríamos, creo yo, como academia, podríamos ir formulando algún tipo de convenio con ustedes, ¿no? Para poder un poco aterrizar y sacar adelante. Pero hay lo que es importante, que lo anoté aquí, ¿no? Para no olvidarme. Cuando se habla de caudal ecológico, voy a tratar de hacer un símil para que se pueda más o menos entender, ¿no? Si yo tengo, ¿qué es lo que no hay o no hay en Perú o hay muy poco, ¿no? ¿Se entiende, no? Veamos así, cuando uno ve los diferentes cultivos que existen en el país, papa, trigo, cebada, oca, etc., en ellos se determina los KC del cultivo. ¿Estamos? Los KC, ¿no? A partir de ellos se determina la demanda de agua, cuánto requiere la necesidad del cultivo. Pero cuando me voy al caudal ecológico, en el caudal ecológico, y eso está normado, no solamente Perú, a nivel mundial, hay una curva de preferencia, ¿no? La curva de preferencia de la especie. O sea, cada especie tiene su curva de vida, así como hay una curva de vida de requerimiento del cultivo, hay una curva de vida de la especie, ¿no? La trucha, el salmón, etc., etc., etc. Entonces, esa es la curva de preferencia que entra en un balance hídrico. Yo creo que como academia y como nosotros, como, digámoslo así, como instituciones,
podríamos hacer una alianza porque actualmente ya venimos trabajando con la WWF en caudal ecológico, Dios mediante, esperamos que continúe este convenio con ellos en caudal. Podríamos de repente pensar, ese es un reto, una visión, una necesidad del país de tener las curvas de vida de las especies. Qué mejor que con la academia comenzar, ¿no? Esa es la reflexión, ese es nuestro sueño como profesionales, como seres del país, para conservar la vida, ¿no? Gracias, Porque Gastón. nosotros, acordemos, para terminar, nosotros hemos venido después, ¿no? Ellos han estado antes que nosotros. Gracias. Gracias a ti. Cristian, vamos a abordar esta pregunta de que, en base a lo que han ustedes trabajado desde TNC para poder tener esta mirada más integral y más sistémica, o sea, ¿qué información sería la mínima que debería de tenerse para poder promover este tipo de... O sea, si podrías de repente explicar sucintamente cuáles son los vacíos que hay ahorita en la planificación para que las personas entiendan dónde están estos digamos, estas necesidades de mejora y qué consideras tú que sería lo mínimo que debería tenerse para, de repente, al final se pone en riesgo ciertos procesos ecológicos y uno acepta dentro de un análisis costo-beneficio, un criterio de razonabilidad, digamos, acepta poner ciertas cosas en riesgo, pero ¿qué es lo que tú sí dirías, si no existe esta información, no debería de hacerse, ¿no? ¿Qué debería de ser una medida básica que integre las políticas en el Estado peruano para que justamente prevenir impactos que sí sean significativos y se siga esta idea de que hayan proyectos que sean bajos en emisiones, bajos en costos y bajo en impacto? Gracias, Bruno. Interesante pregunta. En realidad, voy a contestar desde la perspectiva del trabajo que hacemos en TNC, junto también con otros socios, ¿no? Y sobre todo, la experiencia que hemos visto en otros países donde TNC ya ha venido trabajando esos temas también. Creo que es importante, apuntarle a dos cosas de manera resumida. Eso puede tomar un poco más, pero voy a tratar de resumirlo. Dos momentos, ¿no? Digamos, dentro del ciclo de vida de la inversión o de los proyectos, ¿no? Un primer momento es la planificación. Nosotros, como TNC, venimos trabajando, incidiendo bastante en el tema de considerar una planificación temprana que incorpore los criterios de sostenibilidad. Creo que eso es clave, por ejemplo, y la sostenibilidad entendida de manera multidimensional, no solamente lo ambiental, digamos, que tiene diferentes criterios que pueden ser abordados, lo climático, el tema de resiliencia, el tema de biodiversidad, en fin, pero también la sostenibilidad social, institucional, ¿no? Que son elementos importantes de ser considerados. Hoy día, solamente para poner un ejemplo, es importante, las multilaterales a nivel mundial están apoyando bastante a los países en poder contar con mejor cartera de proyectos que respondan justamente a ese análisis de sostenibilidad desde el inicio, de la parte temprana. Entonces, nosotros le apuntamos muchísimo al tema de planificación temprana, que incorpore esos elementos de sostenibilidad, y nosotros nos enfocamos quizá un poco más en la parte ambiental y social, que es súper clave para nosotros, ¿no? Entonces, ahí lo que digamos, estamos persiguiendo, estamos intentando fortalecer también es contar con una buena planificación a nivel energética nacional que tenga esos elementos, ¿no? Y el otro componente que quería comentar para luego desarrollar un poquito más en un primer momento es importante algunos criterios que van a abordarse cuando los proyectos están en fase muy temprana, pero luego cuando estos proyectos ya en el ciclo de vida avanzan, van a requerir, por ejemplo, para estudios de factibilidad, para términos de referencia, por ejemplo, como se mencionaba también, información de más calidad, de más detalle, más desagregada, ¿no? Entonces yo veo perfectamente, por ejemplo, ahí como la investigación, los estudios que están haciendo varios socios que están convocados en este evento, vemos ustedes, CPDA, WWF, WSS, CITAUTEC, con el trabajo a nivel de geomorfología de ríos y sedimentos, es clave. Creo que, Bruno, tú preguntabas qué se requiere, creo que es una mejor comprensión de los ecosistemas, de las zonas que estamos interviniendo, ¿no? Hoy día vemos de que en realidad el tema de sedimentos, solamente para continuar con la conversación, y la conversación es un tema que todavía tiene un potencial para mejorar en cuanto a los requerimientos de información, ¿no?
Tú me pedías explicar brevemente también ahí cómo funciona el tema, por qué es importante el tema de sedimentos. Creo que para que nuestros amigos que están conectados en ese momento, acompañando este evento, los sedimentos es súper clave poder entenderlos y caracterizarlos y poder entender toda su dinámica al momento de estudiar lo que serían los posibles impactos de una infraestructura que va a afectar, digamos, lo que es un río, ¿no? Un río como un ecosistema móvil, dinámico, ¿no? Entonces, sabemos que la mayor cantidad de sedimentos en cuencas amazónicas proviene de la cordillera de los Andes, digamos, sedimentos, nutrientes. Y estos representan un papel súper importante en la configuración del paisaje fluvial de la Amazonía, en el comportamiento de estos ríos aguas abajo, ¿no? Entonces, es verdad que cualquier intervención que hagamos en ríos vamos a tener impactos aguas arriba, es decir, la parte alta, digamos, del sitio que estamos interviniendo, y también aguas abajo, llanuras amazónicas, dado que estamos hablando, en este caso, de cuencas amazónicas. Y con ello incluso una serie de impactos ecológicos que pueden estar también, que pueden afectar luego también a comunidades que dependen del río para sus necesidades, tanto de producción agrícola también como para la pesca. Entonces, esto es súper clave, no solo los impactos, hay que caracterizarlos en todas las dimensiones que se pueden dar de manera directa e indirecta, ¿no? Entonces, en el tema de sedimentos, quizá para profundizar un poquito también, es importante que cuando hablemos de sedimentos, estamos hablando también de una reducción de sedimentos, digamos, producto de los embalses o interferencias que podemos poner en el río, vamos a afectar también lo que es el suministro de algunos componentes importantes como el fósforo y el nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera, sin entrar demasiado en lo técnico ahora, pero de alguna manera tienen que ver con mantener una producción agrícola y acuática a lo largo de las llanuras, las partes bajas de una cuenca, ¿no? En este caso, la cuenca amazónica, y las poblaciones que dependen de justamente esas actividades, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos venido acompañando, quizá con eso ya voy a cerrar, algunos estudios que ya se han hecho sobre proyectos puntuales en el Marañón, por ejemplo, ¿no? En donde sí digamos, se ha demostrado que los impactos que podrían tener en territorios de poblaciones indígenas, alteración a sistemas biológicos y naturales de peces, por ejemplo, inundación de zonas agrícolas, de bosque, que hay que considerar todo esto de manera temprana, hay que ver cómo podemos evitar eso. Perfecto, Cristian, clarísimo. Y tal vez ahí la pregunta que ha quedado después, como que dando botes, es ¿qué tan viable es integrar esta variable de fluviomorfología y el transporte de sedimentos en el diseño y elaboración de los estudios, ¿no? Para justamente tratar de prevenir y mitigar ese tipo de impactos? Así te doy un minuto más para responder eso, ¿qué nos dirías? Sí, creo, sí, Bruno, sí, quizá esa parte no llegué a desarrollar. Sí, quizá ahí voy a tratar de resumir en un minuto. Se mencionó antes ya la oportunidad que tiene, por ejemplo, el último reglamento de protección ambiental de actividades eléctricas, que de alguna manera dispone actualizar los TDRs para elaboración de estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados, lo cual es importante porque permite elevar los estándares para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, actualmente me preguntaba, los TDR no abordan adecuadamente el tema del monitoreo de sedimentos. Entonces, es importante poder incorporar todo ese conocimiento que está desarrollando en esos espacios sobre la caracterización, monitoreo del transporte de sedimentos, ¿no? Y yo quería también hacer alusión a algo que mencioné al inicio, ¿no? Quizá en el tema de términos de referencia hablamos de estudios especializados, estudios de mayor detalle que se abordan ya en etapa de licenciamiento ambiental. Pero también veamos con atención que hay cosas que se pueden hacer de etapas más tempranas. Lo mencioné al inicio de mi participación en este segundo bloque. Hay una planificación, formulación, preinversión, que de alguna manera hoy día sí incorpora la variable ambiental, digamos, pero es necesario reforzar, es necesario aprovechar a ver qué se puede hacer de esas instancias también para luego, ya en la etapa de licenciamiento ambiental, por ejemplo, simplemente concentrarnos en los aspectos de detalle, de diseño, que pueda cerrar la cadena completa de la gestión de impactos, ¿no? Eso. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Mariano, para cerrar contigo y darte también un último minuto para de repente reforzar alguna idea que creas que pueda ayudar justamente a reforzar nuestros estándares en la mira que actualmente, digamos, desde el punto de vista comercial, vemos que en el caso de grandes centrales hidroeléctricas en el Marañón, al menos, empresas como Enel, que es dueña del proyecto Veracruz, ha decidido incluso solicitar al gobierno peruano terminar su contrato de concesión, están apostando por nuevos proyectos, salió en gestión justamente que están trabajando en 2 plantas nuevas, eólicas, que van a abastecer, van a sumar 300 megawatts al Perú, y hay una tendencia a alejarse de estos proyectos que duran mucho tiempo de construcción, ¿no? Y va a ser interesante ver
cuáles son las hidroeléctricas que sí comienzan a tener más respaldo en un futuro, si es que las tienen. Y la pregunta que te haría es, ¿qué temas crees que en este momento, digamos, de oportunidad de que no tengamos una presión tan fuerte de construcción de hidroeléctricas, ¿no? Odebrecht también está tratando de vender Chadín 2 y no encuentra un comprador. O sea, no tenemos alguna presión encima. Entonces, ¿qué tratarías de fortalecer en el marco regulatorio en este momento, que digamos tenemos como un respiro para realmente proponer mejoras en el marco regulatorio? Bueno, en primer lugar, creo que debemos asegurar la implementación de aquellas cuestiones ya logradas en términos de visión y objetivos comunes. La contribución nacionalmente determinada, que involucra acciones de reducción de gases de efecto invernadero y de adaptación, la política nacional del ambiente, la construcción de la nueva política nacional de energía, que está en marcha, y hay una comisión de reforma del sector eléctrico, ahí hay que integrar estas cuestiones de sostenibilidad, la política nacional de recursos hídricos, que también tiene componentes fundamentales. Hay consensos en diversas áreas, pero se requiere efectivamente esa visión común se traduzca en una acción común multisectorial y multiactor. Eso es una primera cuestión. Es decir, yo creo que hay que reforzar capacidades de gestión. La segunda cuestión es que efectivamente hay un marco regulatorio que está en proceso de mejoras, ¿no? Tenemos un grupo de gobernanza regulatoria que se ha creado, donde está el OEFA, SENACE y el MINAN, para atender justamente las recomendaciones formuladas en 13 evaluaciones relevantes realizadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que incluyen las recomendaciones en base a las mejores políticas públicas, considerando las capacidades y prioridades nacionales, por cierto. Estas son la evaluación de desempeño ambiental, la evaluación sobre asuntos de control ambiental, que incluye estas áreas, así como también la evaluación sobre gobernanza y recursos hídricos. Las tres muy relevantes y que marcan un rumbo. La otra cuestión es que la actualización de la marco normativo sobre el sistema de evaluación, esto también es clave para el mejoramiento del desempeño. Junto con ello, estamos por publicar información ambiental, constituye igualmente un referente para integrar estas cuestiones que se han señalado. En algún momento se comentó sobre la importancia de tener una especie como de registro, ¿no?, de cuencas, en que en realidad sabemos que ya están claramente identificadas. La ANA además está definiendo planes de gestión para cada cuenca, ¿no? Es fundamental, en consecuencia, en estas áreas donde hay presiones mayores, los consejos de cuenca y cualquier otra instancia de gobernanza que permite efectivamente asegurar el cumplimiento de estándares adecuados en toda su dimensión que hemos venido tratando, ¿no? Y que constituye entonces en esas áreas el contar con información sobre características físicas, psicológicas, vulnerabilidad y resiliencia en las cuencas. Cada uno de estos ámbitos tiene sus propias características, sus propias condiciones de vulnerabilidad, sus potencialidades, sus entornos sociales y concretos que requieren efectivamente también desarrollo y atención a necesidades básicas. Por otro lado, no hay que olvidar que está también en proceso todo el tema vinculado a las cabeceras de cuenca, ¿no?, establecido en una norma, y que efectivamente hay un tema aquí donde está pendiente de limitación, hay un marco metodológico ya elaborado, ¿no?, y publicado, y la referencia es a la intangibilidad que se hizo también en una pregunta. Yo creo que se debe establecer, aplicar más bien sobre mecanismos más precisos y claros de protección, como son las áreas protegidas, ecosistemas frágiles, como CERFOR, etc. Y en el tema de recursos hídricos podría aplicarse como lo hace el Servicio de Áreas Protegidas del CERNAM, en donde se cuenta con un informe de compatibilidad sobre el cuerpo de agua que se desea intervenir, y luego determinar compatibilidad. Hay que recordar entonces de que tenemos un contexto, una visión de común que está presente en fin, diversas disposiciones políticas y compromisos internacionales, y por esa razón creo que resulta muy importante que podamos efectivamente, en base a estándares básicos, estándares deseables, ¿no es cierto?, y que se pueda precisar mecanismos de protección en cada caso específico, con la información
mayor que hoy día se cuenta y que deberemos seguir desarrollando, tanto del ámbito académico como sobre todo del Sistema Nacional de Información, que incluye un conjunto de subsistemas. Para avanzar en sostenibilidad. Gracias, Bruno. Te agradezco por esos aportes, y con yo voy a dar el cierre de este panel. Vamos a pasar ahora a la sala general, donde han habido 3 paneles en simultáneo. Se han estado discutiendo temas bastante interesantes, y la idea es que ahora vamos a poder regresar a esta discusión compartida, ¿no? Muchas gracias nuevamente a los panelistas, a Aston, Cristian, Mariano, por sus aportes y su tiempo. Definitivamente son de suma utilidad, van a ser incluidos en las comunicaciones y difusiones que se saquen a partir del evento, y al menos en los trabajos que estamos teniendo en conjunto con organizaciones para recomendaciones al gobierno. Y quería también invitarles a quienes quisieran ver el documental El Rugir del Marañón, que a partir de este evento se ha hecho disponible para poder verlo por 2 días más en las redes de Conservamos por Naturaleza, en Facebook e Instagram. Así que nuevamente gracias a Cita UTEC por la invitación, por organizar este evento y por el trabajo que vienen realizando. Un gusto colaborar con ustedes, y regresamos a la sala principal. Gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.